Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión número 693. Ya son más de 15 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Hoy queremos dar un saludo muy especial a los compañeros y compañeras, maestros y maestras afiliadas a la ADE y felicitaciones por esos 68 años que se cumplieron de lucha histórica por la defensa de la educación pública, los derechos del magisterio y su aporte a las transformaciones sociales en Colombia, articulado a la movilización social del país. Porque luchar sí paga. Y esto lo vemos en el día de hoy con el trámite que finalmente se hace en el Senado de la República para aprobar la reforma laboral en Colombia. Solamente se le puede atribuir esto a la voluntad del gobierno nacional por un cambio en su promesa de campaña y por la gran movilización nacional, el respaldo a la reforma y por supuesto con la inminencia de la realización de una consulta popular para que fuera el pueblo colombiano quien decidiera directamente con su voto. Sin la propuesta de una consulta popular o sin la movilización del pueblo en las calles, esto habría sido totalmente imposible ante la estrategia rastrera de la ultraderecha y sus sucias maniobras para pretender hundir el sueño por las mejores condiciones laborales para los colombianos. Con esta reforma gana indiscutiblemente la clase trabajadora en varios aspectos muy importantes. Por ejemplo, se garantiza la estabilidad con la eliminación del contrato por horas, como también la eliminación de la unidad de trabajo especial que permitía salarios por debajo del mínimo. Igualmente, no hay posibilidad de la pretendida jornada laboral semanal de 4x3 que afectaba la salud mental y física de los trabajadores. Muy importante es que se garantiza la formalización del trabajo de las madres comunitarias, que se logra el contrato laboral de aprendizaje que favorece a los estudiantes del SENA, el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, se recupera el recargo al trabajo dominical y en festivos a un 100%. Y algo muy destacado es que se establece el contrato indefinido a partir de 4 años laborados. Así que de esta manera es necesario recalcar que luchar sí paga. Y es necesario hacer reconocimiento que en este proceso de intensa movilización se destacaron el compromiso de la Coordinadora de Organizaciones Sociales, la CUT Nacional y la CUT Bogotá Cundinamarca, PECODE, los estudiantes del SENA, artistas, que junto a otros sectores sociales, sindicales y políticos, que coordinados en la Gran Cumbre Nacional Social, Sindical y Política, diseñó un plan de acción que orientó la movilización en grandes jornadas para confrontar a la oligarquía y el respaldo a la iniciativa del gobierno nacional con la reforma laboral y las otras reformas sociales del cambio. Sin lugar a dudas, seguramente faltaron aspectos muy importantes para incluir en esta reforma, pero sí se puede hacer el balance que se logró un avance sustancial en la recuperación de los derechos de la clase trabajadora colombiana.
Y en esto tenemos que estar muy alertas porque el saboteo continuará por parte de la burguesía colombiana. Por ejemplo, cuando el presidente del Senado designó a 2 conciliadores de Cambio Radical y de los conservadores que son abiertos enemigos de la reforma. Por esta razón, el pueblo colombiano debe mantener y fortalecer sus formas organizativas que le permitan la divulgación y formación para defender los derechos consagrados en la reforma laboral y la conquista de las demás reformas del cambio. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos a todos y todas. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeros y compañeras de Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un fraternal y combativo saludo en nombre de la Secretaría de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE y del colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Desde el contexto internacional, Palestina resiste bajo el fuego del gobierno sionista criminal y enemigo de la humanidad, que arrasa vidas, tierras y esperanza con la complicidad de potencias imperialistas. Hoy su agresión se extiende con ataques cobardes contra el pueblo de Irán, intentando desatar más caos y sufrimientos en Medio Oriente. Este panorama de exterminio, saqueo y dominación atenta contra la dignidad de todos los pueblos libres del mundo. Rechazamos con firmeza esta barbarie. La solidaridad internacional debe alzarse y detener la masacre. Desde el contexto nacional, Colombia camina entre avances y traiciones. El Senado aprueba una reforma laboral que devuelve derechos, pero oligarcas sabotean cambios estructurales. Instrumentaliza atentados para desatar miedo y odio y reaviva la violencia política que recuerda los genocidios impunes. La consulta popular y la unión de las fuerzas progresistas revelan que el pueblo no renuncia a su mandato de justicia social y paz total. Ni las balas ni discursos de odio frenarán la democracia. Viva la memoria, la unidad y el cambio. En el contexto sindical, la alcaldía de Galán abandona a barrios y juventudes mientras culpa al gobierno del cambio y censura la cultura prohibiendo el concierto de la esperanza, espacio de paz que la juventud esperaba. A la par, insiste en privatizar, precarizar la educación, liquida el convenio SDIS con la Secretaría de Educación, elimina docentes de enlace y lo reemplaza con tercerización, debilitando el acompañamiento escolar. La ADE exige la imposición del Día de la Familia, recuperando autonomía y respeto por el salario emocional de los docentes. El magisterio se mantiene alerta y unido y movilizado contra la administración, que impone, que traiciona la democracia y la escuela pública. Estas son nuestras actividades. Convocamos al magisterio a participar activamente en los cabildos abiertos por la consulta popular. El próximo 9 de julio se desarrollará el encuentro con los docentes de educación para jóvenes y adultos y nocturnos y fines de semana. Se dará en el auditorio Eduardo Umaña Mendoza a partir de las 6 de la tarde. En la Semana de Desarrollo Institucional del 7 al 10 de julio, donde deberá tomarse el Día de la Familia. Desayuno con los coordinadores en las instituciones educativas y la Junta Directiva de la ADE, martes 15 de julio de 2025 desde las 7 de la mañana. Este 17 de julio, el Magisterio Distrital va al paro distrital de 24 horas por una salud digna. La lucha es contra la fiduprevisora y sus incumplimientos. Nos vemos a las 9 de la mañana en la calle 72. La salud del magisterio no es un negocio, se defiende. Mesas de trabajo con los rectores 22 de julio de 2025 desde las 7 de la mañana en el auditorio Eduardo Umaña Mendoza. Comités locales, lunes 21, miércoles 23, jueves 24 y viernes 24 de julio de 2025. Convocamos a todos los representantes sindicales de las instituciones educativas distritales por sede y jornada a inscribirse a la formación de liderazgo sindical de la ADE para el segundo semestre. Fortalezcamos la organización. Mantente atento a nuestras redes oficiales. Reclama tu boleta de sorteo en la sede William Agudelo en la sede norte. No dejes de solicitar tu sombrilla sindical. Actualiza tus datos. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos
que resisten. Viva Palestina, Líbano y Yemen. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE. Docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive, la lucha sigue. Voz Educador. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educador. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas a la alcaldía bogotana y sus secretarías de educación y de integración que muy olímpicamente sacan 380 profes de la primera infancia, quienes llevan más o menos 15 años vinculados. El negocio redondito para las cajas de compensación. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la Secretaría de Educación del Distrito, que vulnera la autonomía institucional de los colegios y decide unilateralmente qué día se debía hacer efectivo el salario emocional del Día de la Familia. Aunque parece que esto se corrige, este gobierno distrital se erige en dictador y represivo. Pullas, muchas pullas al presidente Trump, quien señala a los migrantes latinos, asiáticos, africanos de ser los causantes de los problemas del país. Las redadas diarias acaban con la dignidad y la familia. Definitivamente la locura no se improvisa. Y pullas, muchas pullas, recontra pullas a los discursos polarizantes y estigmatizantes a escoltas firmantes de paz realizados por la oportunista Ingrid Betancourt. Y solo para generar división y hacer campaña. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la agresión de Israel en Gaza, la ocupación de tierras de Libia, la agresión a Irán, las amenazas a Irak, los ataques a Yemen. El infierno en la tierra y la deshumanización de la vida. Pullas, muchas pullas, recontra pullas al privilegio de salud colombiano que es para unos pocos, solo para la élite. Y a ellos les corren mientras al pueblo le hacen esperar sin importar su vida. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a los 68 años de lucha y resistencia del sindicato ADE. Por la defensa de la educación pública y la dignificación de la profesión docente. La lucha es en las calles. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas, recontra vivas a la aprobación de la reforma laboral. Aunque quedaron por fuera algunos elementos importantes, la columna vertebral de la reforma fue aprobada. Alivio para los trabajadores. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a los partidos de izquierda y progresistas que firman y radican la unidad. Nace el movimiento político Pacto Histórico, conformado por 6 partidos. Esta será la lucha de los movimientos sociales y la organización del pueblo en sus diversos sectores y territorios. ¡Viva la unidad! ¡Vivas! Vivas, muchos vivas, recontra vivas a los miles de caleños que salieron a las calles a arropar al presidente Gustavo Petro y mantener la lucha y resistencia popular. Vamos por los derechos del pueblo y el cambio social. Cali, la capital de la resistencia. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la aprobación en Cámara de Representantes del Convenio 190 de la OIT. Así, Colombia avanza en la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo mediante un enfoque de género y prevención. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al Día del Campesino,
que es también la reivindicación de la lucha de las mujeres rurales. La reforma agraria es la posibilidad del cambio. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz Educador. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. La consulta popular marcó la ruta, se convirtió en la fuerza para presionar la aprobación de la reforma laboral en el Congreso y alcanzar así el reconocimiento de derechos que históricamente han sido arrebatados por las élites de este país al pueblo colombiano. Y es que la fuerza, la iniciativa política, el poder del pueblo organizado garantizan la victoria. Es así que vuelve el trabajo digno, gracias a la reforma laboral ya aprobada en el Congreso. Es una victoria del pueblo trabajador, recuperar derechos y estabilidad para millones. Se protege a mujeres, jóvenes, trabajadores informales. De ello resaltamos el contrato laboral a término indefinido, debido proceso, trabajo diurno y nocturno, recargo dominical o festivo, licencias médicas y menstruación incapacitante, protección contra la discriminación. El contrato de aprendizaje es un contrato laboral para los aprendices del SENA, trabajo en plataformas digitales, protección al trabajo femenino rural y campesino, formalización del trabajo doméstico remunerado, incentivos a sectores de hotelería, restaurantes, bares, agricultura, turismo y transporte, droguerías y farmacias, empleos verdes y azules, vinculación de las madres comunitarias y trabajadoras de los hogares infantiles y madres sustitutas, formalización laboral de las personas manipuladoras de alimentos del programa de alimentación escolar PAE. Asimismo, resaltamos y valoramos que la reforma pensional no se hunde. Sigue viva. La Corte Constitucional la devuelve a la Cámara para corregir vicios de trámite. Se abre paso entonces a su ratificación con garantías. Eso significa entonces que avanza la justicia social. Vamos por más y que la unidad sea la victoria del pueblo. Voz Educador. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos como siempre la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo sus comentarios frente a un periodismo y la burguesía colombiana que pareciera sufrir de una enfermedad mental al ver la realidad de otra manera. Así que bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. La burguesía y los terratenientes están mentalmente afectados con problemas psicológicos que vamos a tener que mandarlos al psiquiatra para que vuelvan a la normalidad. Odian al presidente Petro. Los editoriales de sus periódicos siempre critican, y de qué manera, con acerbia y con una nota de amargura, a la presidencia del presidente Gustavo Petro. Pero tienen una especie de locura rara. Tendríamos que mandarlo al diván de Freud, porque sucede que el presidente que tanto odian es el presidente que ha garantizado un crecimiento sostenido de la economía colombiana. Y algo más, con índices de desempleo como antes no se habían visto, por lo menos en los últimos 30 años, lo cual consolida el crecimiento de la economía y pone al país en un ranking tal que los economistas de América Latina están viendo el fenómeno y están desorientados porque no entienden cómo es posible que un presidente que haya garantizado un crecimiento sostenido, los índices de desempleo bajo, sin embargo,
al leer los editoriales se encuentran con que la burguesía y los terratenientes están contra ese presidente. Ese descontrol mental que les produce la figura y el nombre de Gustavo Petro, los críticos económicos de América Latina no lo entienden. Pero quienes estamos aquí y vemos objetivamente la cuestión, entendemos perfectamente. De lo que se trata es que a ellos no les conviene el presidente porque sus políticas económicas apuntan al mejoramiento de la clase obrera y del campesinado. Y lógicamente a la burguesía esto no le conviene, porque aun cuando las políticas de Petro afectan positivamente la economía colombiana y por supuesto a la burguesía, a ellos no les conviene que ante este hecho real el elector colombiano está más propenso a que en las elecciones del 26 se escoja como presidente a un candidato que tenga las características de Gustavo Petro. Además, a pesar de que lo que se quiera decir contra Petro, él ha sido el presidente que en los últimos tiempos ha sostenido la paz como objetivo en sus diálogos con todos aquellos agentes que propician la violencia en Colombia. Infortunadamente, esas bandas criminales no están interesadas en la paz porque la guerra le produce altos ingresos. Así que eso es lo que afecta a la psicología de la clase gobernante colombiana, que en este momento, si juzgáramos objetivamente qué tendríamos que recomendarle, sería enviarlos donde los mejores psiquiatras para que en sus medios de comunicación digan la verdad del gobierno de Petro. Verdad que no les conviene porque lógicamente el pueblo colombiano, ante los aciertos de su política, está dispuesto a elegir a un presidente de la misma tendencia ideológica que Gustavo Petro. Hasta el próximo domingo. Voz Educador. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien en el día de hoy nos trae la fuerza de la palabra, de la poesía, con Mario Benedetti y su bello poema Te quiero. Así que bienvenido, compañero Manuel. Buen día, Carlos. Al Magisterio de Bogotá y de Colombia va nuestro saludo de perseverancia por la búsqueda de cambios en nuestra sociedad. Quien ha leído o ha escuchado de su voz algún poema seguramente sintió que la palabra y la poesía son la sencillez del arte poética. Les hablo de Mario Benedetti, el uruguayo que naciera en 1920 y muriera en 2009. Su obra literaria y su vida constituyen una de las expresiones más coherentes de la fusión entre compromiso ético y creación literaria en la América Latina. El poeta fue testigo directo de las perturbaciones políticas de su país y en general del Cono Sur. Benedetti se convirtió en una voz representativa del hombre común, del ciudadano dolido por la injusticia y del amante que aún cree en la ternura en medio de la desesperanza. La poesía del uruguayo se caracteriza por la composición con un lenguaje coloquial, directo y cotidiano, que es en apariencia superficial, empero guarda una profunda sensibilidad crítica. Obras como Poemas de la Oficina en 1956 o las publicaciones de sus seguidos Inventario abordan temas aparentemente modestos como el tedio laboral, el amor urbano, la rutina, y finalmente se transforman en actos de resistencia emocional frente a la deshumanización moderna. Les comparto el siguiente poema que seguramente muchos colegas se han sensibilizado con su lectura. Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar
rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque sos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Colegas, que el resto de domingo seamos más que dos, con muchos te quiero. Seamos más que dos, con muchos te quiero. Seamos más que dos, con muchos te quiero. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. Un tribunal de tierras de Barranca Bermeja emplazó a Álvaro Uribe Vélez por una finca panelera entregada a campesinos que luego fueron perseguidos por paramilitares. Las exportaciones colombianas aumentaron el 9% en el primer trimestre con relación al año anterior, particularmente en bienes y servicios, agricultura y exportación de carne. El gobierno nacional entregó predios en varios municipios del sur del departamento de Bolívar para construir escuelas, centros de salud y acueductos. La derecha está haciendo manipulación religiosa, cadenas de oración y luego con discursos de odio. Son los fariseos modernos. El Ministerio de Salud entregó 20.000 millones para fortalecer la salud en Bucaramanga y Santander. Representantes de 90 países asisten a la cumbre sobre el derecho a la tierra en Colombia. El país es el tercero con mayor inequidad. Personajes de la política tradicional se disfrazaron de marcha del silencio, que no fue por la paz ni por la vida, fue una marcha política de la extrema derecha. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.